El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy es el referido al Tribunal Penal Internacional. Como ustedes saben, en los últimos años del siglo pasado se creó el Tribunal Penal Internacional, cuya finalidad central es juzgar con una jurisdicción casi universal, esto es de todos aquellos que han firmado este tratado que constituye la Corte, a los autores de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de agresión, etc. Dentro de esas categorías de crímenes que caen dentro del derecho humanitario, dentro del derecho de la guerra y dentro de los derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional, naturalmente, tiene distintos tipos de adhesiones, pero el tratado no admite reservas. Yo fui el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales que hizo el dictamen para que el Perú integre el Tribunal Penal Internacional, no con reservas, pero sí con condiciones temporales de adaptación y condiciones respecto a la notificación y respecto a la manera como podía producirse el proceso en el Perú, que eran las mismas observaciones que Alemania, que Francia habían puesto al firmar o aprobar el Tratado de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional. Básicamente, el tiempo para adaptar la legislación nacional, el ser notificados en el propio idioma, porque naturalmente en la traditore, en la traducción puede malinterpretarse el sentido de una notificación de la Corte. Y entonces estas condiciones están en el dictamen que se emitió, pero naturalmente esto era al final de mi término como congresista, y el Congreso siguiente decidió aprobar el dictamen retirando todas las observaciones, o sea, en seco, sin ningún proceso de adaptación, porque consideraron que eso era más adaptado a los fines de la Corte, que era más derecho humanista y que era más democrático. Ninguno de estos términos tiene nada que ver con el Tribunal Penal Internacional, cuya finalidad es juzgar a los responsables de estos crímenes. Los miembros del Tribunal Penal Internacional, sucesor del Tribunal Penal Internacional ad hoc para el caso de Yugoslavia, o el Tribunal Penal Internacional ad hoc para el caso de Ruanda, no tienen la finalidad, estos magistrados, de ser sumos sacerdotes de una religión nueva o de un culto a los derechos humanos, sino ellos lo que hacen es aplicar normas de derecho positivo objetivas, que son los tratados internacionales, a casos concretos que han ocurrido en el mundo y que terminan siendo referidos a este Tribunal Penal Internacional. El caso más emblemático para mí es el de Milosevic. Milosevic, después de resistir durante la guerra del Kosovo, finalmente es derrocado, es apresado en Yugoslavia, es entregado al Tribunal Penal Internacional en La Haya, colocado en una celda, y se inicia su proceso alegando que había cometido atrocidades en el Kosovo. Naturalmente, Milosevic tiene sus abogados y aporta sus propias pruebas. El proceso es público. Y en el curso de ese proceso no se logra demostrar ningún crimen cometido por Milosevic, y más aún Milosevic demuestra con las grabaciones que tiene de las conversaciones de los pilotos norteamericanos que estos bombardeaban, siguiendo órdenes, columnas de vehículos pensando que eran probablemente el ejército yugoslavo encubierto, pero en realidad se trataba de columnas de población civil, de civiles.
No voy a decir que todos los casos fueron provocados por la aviación de la OTAN, pero el hecho es que los crímenes que se alegaron que habían ocurrido en el Kosovo, pues no habían ocurrido en el Kosovo. Y lo que se buscaba era desgajar al Kosovo de Yugoslavia, puesto que la mayoría de la población era albanesa, en primer lugar, y en segundo lugar, demostrar que Rusia ya no tenía una esfera de influencia en el este de Europa Central. Los rusos intervinieron en la guerra del Kosovo a pesar de no ser invitados. Enviaron una columna blindada por tierra y antes de que las fuerzas de la OTAN puedan aterrizar en Pristina, la capital del Kosovo, tomaron Pristina. Y entonces las fuerzas de la OTAN tuvieron que incorporar a los rusos a sus fuerzas de paz y lograron aterrizar con el permiso de los rusos en el aeropuerto. ¿Qué significa esto? Significa que hay mucha política detrás del tema de las violaciones a los derechos humanos, detrás del tema del genocidio, y que todo es objeto de prueba. El juicio de Milosevic era un juicio público. Sin embargo, a medida que las pruebas que Milosevic aportaba se hacían más incómodas, el juicio dejó de ser público y nunca más se supo de Milosevic. Finalmente murió de un infarto en su celda. Ya muerto, el Tribunal Penal Internacional leyó su sentencia. Quien la leyó fue una profesora mía, Rosalind Higgins, cuya candidatura como alta comisionada para los derechos humanos yo promocioné en Naciones Unidas con éxito. Rosalind Higgins leyó la sentencia de la Corte del Tribunal. Milosevic era inocente de los cargos que se le habían imputado. Muchas gracias.